Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de luxación de codo. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que el codo, que es una articulación que de por sí por su propia anatomía y por el encaje que tiene por su estructura ósea, ya de por sí es estable. Si a esto le sumamos la acción de los ligamentos y la ayuda de los músculos, aumenta lo que es la estabilidad de esta articulación. Por eso las luxaciones no tendrían que ser muy frecuentes, pero bueno, es una articulación que está muy expuesta, tiene poca protección muscular, o sea, es muy superficial y por eso está muy predispuesta a traumatismo directo. Es la tercera luxación en frecuencia después de la interfalángica de los dedos y de las luxaciones de hombro. Y en general son todo personas que son o adolescentes o adultos jóvenes. Nosotros tenemos que conocer un poco la anatomía, lo que es la extensión completa que tiene y la flexión de 145 grados de la articulación del codo. Si nosotros vemos lo que es su anatomía, justo esta articulación, si nosotros tenemos frente a las luxaciones, podemos dañar todas las estructuras nobles que la rodean. Por ejemplo, justo pasan los tres nervios, que es el radial, el mediano y el cubital, y también está la arteria humeral, que justo un poquito más o menos justo al nivel del codo, un poquito más, un poquito menos, se divide. Si nosotros vemos en este ejemplo lo que es el paso del el nervio cubital en su paso por el canal epitrócleo-lecraniano, vemos que es muy frecuente, muy cerca ante una luxación de sufrir algún daño o por lo menos sentir o sufrir una pequeña compresión la que genera una neuropraxia del nervio cubital. En esta imagen nosotros vemos lo que es la anatomía ósea del codo. Si vemos el olecranon, cómo se encaja perfectamente y cómo le da una estabilidad a la articulación. Simplemente el encaje tanto del olecranon sobre la paleta humeral. Acá vemos el perfil que se ve también perfectamente lo que es el encaje del olecranon, la forma que tiene con la forma que tiene toda la paleta humeral. ¿Cómo las clasificamos? En general las podemos clasificar las que son luxaciones que se luxan los dos huesos, tanto el radio y el cúbito, o en forma aislada, lo que es el radio, lo que es el cúbito, y bueno, después otras cuando son luxaciones que están asociadas a alguna fractura, cuando son inveteradas o recidivantes. Bueno, lo más común que tenemos son las luxaciones de los dos huesos, que bueno, si bien nosotros la clasificamos en posterior, anterior, lateral, medial o divergente, en general son como combinaciones de alguna. Por ejemplo, más común en la posterolateral, pero bueno, no son puras posteriores, no son puras anteriores. La posterior es la más frecuente de todas y es la que vamos a desarrollar. Después tenemos la anterior, que es muy rara, y cuando pasa esto, en general está asociada a fracturas como de la coronoide y del olecranon. Después, bueno, está la lateral, la medial y la divergente. La divergente es cuando el radio se va por un lado, se va en este caso para el lateral y el cúbito se va hacia medial. Dentro de la luxación aislada, lo más común es la luxación de la cabeza del radio, sobre todo cuando está asociado a una fractura del cúbito, que eso se llama una lesión de Montegia. La luxación aislada del cúbito es muy infrecuente. Después tenemos la luxación inveterada, que en realidad es raro que pase una luxación inveterada. ¿Cuándo puede producir una luxación inveterada? Sería en un caso de una persona que tiene poco acceso a algún sistema de salud, por ejemplo, una persona que viene al campo, que tiene muchos kilómetros para realizar, para llegar a algún centro de salud, para que lo vea algún médico y por lo menos le haga un diagnóstico. En este caso sí pueden llegar una luxación inveterada. Y después están las luxofracturas que son bastante frecuentes y que en este caso, bueno, acuérdense siempre de que siempre hay que hacer lo primordial es resolver la emergencia, que sería la luxación, y si en el mismo momento se puede reducir lo que es una solución de la fractura, mucho mejor. Nosotros acá vemos que la luxación posterior no es pura, no es posterior pura, sino que se va posterior y un poquito hacia externo. Esta es la más frecuente y en general se produce con la caída, produce un traumatismo axial sobre la mano
y nosotros tenemos el codo medio en semiflexión. Y bueno, en este caso, como en todas las luxaciones, para que se produzca la luxación, tenemos rupturas tanto de los ligamentos como de la cápsula articular. Y en algunos casos también se pueden romper lo que son algunos músculos. Nosotros en la clínica, nosotros sabemos primero que tenemos el antecedente traumático, la persona cómo se cayó, y nosotros vemos cómo llega la persona con la hipotencia funcional. En este caso, nosotros vemos, se puede ver llegar a un codo con mucho edema, eso depende del tiempo que pasó desde la luxación. Si una persona tuvo una luxación y rápidamente concurre al control, lógicamente no vamos a llegar a ver tanto edema. Si esa persona pasa muchas horas hasta que llega a ver algún médico, y lógicamente ahí sí va a demorar mucho y el proceso inflamatorio se comienza a notar. Por eso nosotros, como el olecranon se va hacia posterior, nos da una imagen como que el antebrazo es corto. Después nosotros intentando hacer una palpación, lo que podemos llegar a palpar es el olecranon. Que se toque la paleta humeral por anterior es medio difícil. Y bueno, y ya tenemos una imagen en bloqueo partiendo de 90 grados del codo, tenemos una extensión de 45 grados. Si nosotros en el examen físico, esto sería para ver un examen físico normal. Durante la luxación es medio difícil tratar de realizarlo, sobre todo porque tenemos un paciente, una persona que tiene mucho dolor. En algunos casos, por el paciente tolera un poquito y le podemos hacer una mínima flexión y podemos obtener esta imagen, que es el triángulo que en flexión podemos llegar a ver entre lo que son la epitróclea, el epicóndilo y la punta del olecranon. Eso nos da una imagen que nosotros tenemos que dibujarla como si fuese un triángulo isósceles. En cambio, si eso no se produce, nosotros ya tenemos una causa para sospechar una luxación. En cuanto a la palpación, como le dije recién, nosotros generalmente lo que se palpa es el olecranon. Que se palpe el relieve de la tróclea en la cara anterior es medio difícil. La cúpula radial también por ahí se la puede palpar un poquito, pero lo que más se palpa es el olecranon. Debido a que la zona está rodeada de nervios, pasan arterias, podemos tener muchas lesiones de esta estructura. Una de las más comunes que tenemos son las avulsiones. Las avulsiones, o sea, los arrancamientos óseos son la más común, tanto del epicóndilo, de epitróclea y de la apófisis coronoide. También, como vimos en lo que son las luxaciones anteriores, puede haber una fractura del olecranon y de la coronoide, pero bueno, es mucho más infrecuente. Lesiones nerviosas, podemos llegar a tener algunas neuropraxias, lesiones vasculares ya son mucho más raras. Y en cuanto a las lesiones cutáneas, esto es lo que pasa, que el tejido está tan tenso que si pasa mucho tiempo con el edema y en esa posición y llegamos a tener una mínima compresión vascular, generamos una pequeña isquemia que pasado los tiempos nos puede generar una pequeña necrosis de la piel. Y la complicación más frecuente es la rigidez. Pero bueno, acá nosotros estamos viendo las que son lesiones agudas y la rigidez ya es con la evolución. Que la mayoría es muy difícil que algún paciente vuelva a la función completa. Siempre algún grado de limitación funcional tienen. Nosotros acá vemos un ejemplo de la avulsión del epicóndilo. Si vemos la pequeña imagen, es una pequeña cascarita que nosotros vemos en la imagen a la izquierda. En ese caso, cuando vemos esta imagen y nosotros inclusive después de la reducción hacemos palpación de esa zona y genera dolor, nosotros estamos presencia entre una fractura por una avulsión del epicóndilo. Acá vemos otro tipo de ejemplo con la avulsión de la epitróclea. Si ustedes ven la imagen que está a la izquierda, sobre la derecha de la imagen de la izquierda vemos una pequeña imagen como que está desplazada. Es una pequeña avulsión de la epitróclea, que también estas son patologías frecuentes de encontrar. Por eso siempre después de la reducción nosotros tenemos que ver bien las imágenes y en caso de duda pedimos algún estudio complementario. Puede ser una tomografía o puede ser una resonancia.
también puede haber una interposición del epitroclea. En este caso, siempre lo que es la luxación es una emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos algo que se interpone y que evita que nosotros podamos hacer la reducción de la luxación, en este caso tenemos que hacer una reducción quirúrgica. O sea, tenemos que abordar esa articulación, exponerla, la abrimos todo, sacamos el hueso que se interpone, se reduce perfectamente la luxación y bueno, en ese momento, si tenemos la suerte de contar con material de cirugía, también le damos el tratamiento definitivo para la fractura. Por eso, en el mismo momento, solucionamos los dos problemas, tanto la luxación como en la fractura. Acá vemos lo que es una luxación posterior, también asociada con algunas avulsiones. Recuerden bien de memorizarse lo que son las imágenes y la pérdida de las relaciones anatómicas para que se acostumbren a ver lo que es cómo se ve una luxación. Por eso siempre yo les recomiendo de que se acostumbren a ver lo que son las imágenes normales para que cuando vean algo que sea diferente a lo que están acostumbrados a ver, por lo menos les llamen la atención. En estos casos son radiografías donde claramente se ve una luxación. Acá nosotros vemos una fractura, una luxación asociada a una fractura de la cúpula radial que también es frecuente. En estos casos, recuerden, siempre hay que hacer primero el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de la luxación y después vemos lo que es la cirugía, el tratamiento quirúrgico de la fractura. Como tratamiento, acuérdense, cuando apenas llega un paciente, nosotros tenemos que explorar. Siempre esto es lo ideal, lo que se aconseja para evitar pequeños problemas después con los pacientes, de que pueden pensar de que nosotros hicimos algún tipo de lesión. Por la parte legal siempre lo conveniente es tratar de dejar un registro del pulso radial, la sensibilidad, cómo está la parte motora. En la práctica por ahí es medio difícil porque estamos frente a un paciente que está muy dolorido, intentar hacer un examen físico es medio difícil y sobre todo que en ese momento de gran dolor tienen muchas parestesias en todo lo que es distal a la luxación. Pero bueno, por lo menos el pulso radial lo podemos tomar y dejar un registro. Después hacemos una pequeña tracción para hacer una reducción. Esa tracción se puede hacer bajo anestesia general o muchas veces lo que hacemos en los hospitales es simplemente le decimos al paciente que aguante un rato, le hacemos una pequeña tracción. Es una reducción que suele ser bastante fácil, salvo que tengamos interpuesta alguna estructura. En general entra muy fácil, con muy poca fuerza, ingresa bien lo que es, obtenemos la reducción de esa luxación. Por lo tanto, llegar a anestesia no suele ser frecuente. Por ahí en otro lugar, en la parte privada o frente a un paciente que no tolera el dolor o ante la duda, nosotros preferimos hacer una pequeña sedación y que no eso es suficiente. Una vez lograda la reducción, lo que tenemos que es hacer una inmovilización con el codo a 90 grados. Esto en general se trata de hacer que no sea mucho tiempo. Tengan en cuenta de que siempre que nosotros tenemos una luxación, para cuando se produce esa luxación se rompen ligamentos y se rompe la cápsula articular. Por lo menos en 3 semanas nosotros tenemos una fibrosis de esa estructura. Y como le dijimos hace un rato, cuando es una luxofractura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, la emergencia, que es la luxación, y en la medida que se pueda, lo antes posible, tratar de solucionar lo que es la fractura. Y siempre hay que tratar de hacer mucho movimiento lo antes posible para evitar rigidez del codo. Recuerden que es una articulación que siempre, con cualquier patología que tenga una fractura, una luxación y peor con las combinaciones, siempre genera algún tipo de rigidez. Nosotros acá vemos cómo se hace la contracción del brazo para lograr la reducción. Si bien en la imagen de la izquierda nosotros vemos que acá está el codo a 90 grados, lo que se realiza es como en la imagen de la derecha. Tenemos la contracción del brazo, el brazo lo tenemos a 45 grados en extensión, partiendo del codo de 90 grados, 45 grados, y ahí se puede hacer una tracción desde la muñeca hacia el eje de lo que es el antebrazo, y ahí como se muestra en la imagen de la derecha, ahí se ve como un dedo que empuja el olecrano. Son todas las maniobras que se utilizan. Una persona puede traccionar del brazo, hacer una contratracción y la otra persona tracciona de la muñeca y con otra mano tracciona del olecrano para facilitar lo que es la reducción.
siempre se hace la reducción del olecrano y una vez lograda lo que es la reducción del olecrano, en general la reducción del radio también se logra con la misma maniobra. En algunos casos que no logremos esto, después tenemos que hacer una maniobra, empujar a la cabeza del radio para que se encaje y se reduzca. Nosotros sí vemos lo que tenemos que tratar de evitar. No se recomienda no realizar muchos masajes y son los movimientos pasivos. Siempre el paciente que después de una luxación lo que se recomienda es que haga siempre movilidad activa para evitar una complicación que es una miositis osificante. Son pequeñas calcificaciones sobre el hueso, sobre el músculo. En caso de alguna fractura, que son luxofracturas, bueno, como le dijimos, lo que tratamos de hacer primero la reducción de la luxación y en el caso de que uno tenga la posibilidad, ya que pasa un quirófano, tiene anestesia, directamente por ahí nomás hace un pequeño abordaje, se puede colocar un pequeño tornillito como se muestra en la imagen. O si no, se puede colocar una pequeña clavija en el caso que no contemos con un tornillo. Acá nosotros vemos cuando es una fractura de la apófisis coronoide que, bueno, en este caso se le coloca un tornillito fijando lo que es la fractura de la coronoides. Acá nosotros vemos lo que es una luxación divergente. Como vemos, lo que es el radio se va hacia externo y el cúbito se va hacia medial o interno. Esto es lo que es una luxación divergente. Cada de los huesos uno va a cada lado. Lo que sí es una luxación sumamente rara. Nosotros acá vemos lo que es un ejemplo, cómo te llega el paciente. Este es un paciente que ingresó a la guardia del hospital. Nosotros lo agarramos en poco tiempo de que se produjo la luxación, por lo tanto fíjense que el codo no está muy edematizado. Nosotros podemos ver claramente la superficie ósea. Si nosotros vemos acá, vemos lo que es la prominencia que se ve del olecranon. Y si ustedes ven un poquito más, se puede ver lo que es la cúpula radial también que protruye un poco hacia externo. Y se ve después también unos pequeños huecos que se van formando por la pérdida de las relaciones anatómicas que tiene esta articulación. Por lo tanto, nosotros tenemos con esto simplemente haciendo la palpación ya nos damos cuenta que estamos en presencia de una luxación, sobre todo si comprobamos que tiene un bloqueo de la articulación. Mira, mi viejo, yo quiero que... Y acá nosotros vemos cómo se hace lo que es la maniobra de reducción. Tenemos sobre el brazo una persona que hace una contratracción y tenemos otra persona que hace una tracción axial del antebrazo, traccionando de la muñeca y con otra mano, bueno, en este caso no se ve, pero después siempre tratamos de buscar lo que es el olecrano y tratar de empujarlo. Listo, ya está, suelto, quieto. Ahí se ve claramente lo que es la reducción de la luxación y cómo claramente vemos que el brazo ya se vuelve a flexionar y recuperamos lo que es la movilidad de esta articulación. Bueno, muchas gracias a todos.